Alabado sea Jesucristo. Mi nombre es Berkis María de Jesús Resucitado y soy cubana, como bien dijo el Padre. Llegué en el 2011 aquí, a este país. Mi testimonio pues es el siguiente. Mi familia, vengo de una familia sencilla, del campo, no católica practicante, sino católico pues como tantos cubanos, ¿no? A su manera. Desde niña yo sentía como una atracción hacia las cosas de Dios, hacia la iglesia en ese momento. Visitaba con mi abuelita a una de sus tías, a una de sus hijas, perdón, una tía mía. Para llegar a su casa teníamos que pasar obligatoriamente por una iglesia. Cuando la iglesia estaba abierta, yo entraba, me sentaba y solo miraba la casita que parecía de oro, y solo me quedaba ahí mirándola, pues me atraía y ahí me sentía bien y me preguntaba qué era, ¿no? Si estaba el hombre vestido de blanco hablando, pues yo me quedaba ahí y escuchaba lo que ese señor estaba diciendo, sin saber que era el sacerdote, sin conocer absolutamente nada. Mi abuela me sacaba de la iglesia y me decía, vámonos ya. Y así fue que creciendo, después cuando llegué a la escuela secundaria, a veces me escapaba de la escuela y me iba a la iglesia y era igual, solamente me sentaba a mirar el sagrario, que para mí solo era la casita dorada. Y ahí me pasaba las horas. Luego una de mis tías se casó. Yo la fui a visitar un día y me dijo, hay una señora, una vecina que ayuda al sacerdote en la iglesia. Si acaso quieres ir a la iglesia. Yo le dije, sí, cómo no, yo quiero ir. Conocí a la señora Eva, en paz descanse. Fui con ella a la parroquia, comenzamos a platicar y ella me preguntó si estaba bautizada. Yo le dije que ni siquiera sabía si estaba bautizada y qué cosa era lo del bautizo. Entonces ella me dijo que ser bautizado era recibir la bendición de Dios, era hacerse hijo de Dios, era entrar a formar parte de esa familia de Dios. Y yo me dije para dentro de mí, pues yo quiero entrar a esa familia de Dios, yo quiero pertenecer a la iglesia. Y fui, le pregunté a mis padres si era bautizada, me dijeron que no. A la semana siguiente regresé a la casa de la señora, le dije que no estaba bautizada y que yo quería ser bautizada. Ese día, como pues nuestro Dios es tan grande, habían dos jóvenes que eran catequistas del pueblo donde yo vivía. Y la señora me presentó con ellos. Ellos me dijeron que no había problema, que ellos me preparaban para ser bautizada. Y ya pues comencé la preparación para el bautizo. Me decían que tenía que ser un año. Yo estaba estudiando interna en una escuela, era lejos de mi casa. Me pasaba la semana en la escuela, pero yo me llevaba el libro, con nosotros era el catecismo, y yo me lo llevaba y eso era mi libro de cabecera, era mi libro de estudio. Yo no estudiaba ni matemática ni física, estudiaba solamente el catecismo. Después, bueno, ya pasó empecé a ir a misa,
todas las semanas, sin saber mucho. Después, cuando ya llegó el momento del bautizo, del día ya que yo anhelaba, el sacerdote que había en mi parroquia era canadiense. Su mamá se puso muy mal y él tuvo que viajar a Canadá. Y yo decía, yo ya me quiero bautizar. Y entonces le pregunté, ¿me puedo ir a bautizar a otra parroquia? Sí, claro, si el sacerdote quiere. Entonces ya me fui a la otra parroquia donde había conocido a estos jóvenes, donde la señora Eva, y le dije al sacerdote que yo quería ser bautizada, pero que en mi parroquia pues ya el sacerdote le expliqué que había tenido que salir y yo le decía, yo ya no quiero esperar más, yo ya quiero ser bautizada. Era el anhelo de pues de entrar a la gran familia de Dios. Y recuerdo que el padre me empezó a preguntar el credo y yo solo decía, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ya de ahí no salía y el sacerdote me decía otro pedacito y yo volví otra vez y lo repetía y decía, creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces el sacerdote se rió y me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar el bautizo. Entonces fui bautizada y recibí la comunión 26 de agosto del 1990, con 19 años. Ciertamente pues un día muy especial, después lo supe, pero yo ese día era la joven. Mi familia me decía que yo ya estaba muy vieja para ser bautizada y la gente se reía cuando yo decía que iba a recibir el bautizo. Después no tenía padrinos, nadie quería ser mi padrino porque yo estaba muy vieja. Como eran jóvenes comunistas, no les permitían entrar a la iglesia. Una hermana de mi papá me dijo, no soy tu madrina. Primo, unos meses menor que yo, pues yo soy tu padrino. Y se fueron a la iglesia mis padrinos, pero era bien difícil porque pues es algo que la gente no sabe, no comprende. En Cuba pues nadie sabe nada, ¿no? Y así fue que yo empecé como a comprometerme en la iglesia. Después recuerdo que la oración de ese día, yo solamente le decía a Jesús, yo quiero saber quién eres tú, yo quiero conocerte, pero ya de ahí no salía nada más, ya solamente era eso. Ya llegué a mi parroquia de mi pueblo, empecé en un grupo de jóvenes a dar catequesis en la misión y yo empecé a sentir y a decir, yo quiero ser toda de Dios, yo quiero conocer más y me acercaba a muchas religiosas, a todas las que veía yo me acercaba y preguntaba a qué se dedicaban, qué hacía, cuál era su trabajo. Y recuerdo que entré a una comunidad de vida activa, estuve 5 años más o menos en una comunidad de San José de Cluny. Y lo que yo sentí como la inclinación a entrar a esa comunidad fue porque la fundadora, Ana María, decía que una hermana de San José tenía que ser una contemplativa en la acción. Y eso fue lo que yo sentí, que me enamoró. No conocía el Carmelo, luego con mi director espiritual, y yo sentía que en la comunidad yo necesitaba algo más. Yo quería más tiempo de oración, estar más entregada, más recogida. Después, por mi director espiritual, un padre jesuita, conocí
llegué al Carmelo, comencé a hablar con la superiora en Cuba. Llegué a entrar al Carmelo en Cuba. Estuve 2 años y un poco. Mi familia vino para acá, yo vine para acá y 2011 y a la semana de estar acá me puse en contacto con los padres carmelitas y por ellos conocí la comunidad y comencé a relacionarme, a escribir, a llamar. Las vine, las visité y entré en el 2013 aquí a la comunidad y estoy feliz. Excelente, excelente. Me gusta mucho el testimonio porque el mundo entero no sabe a veces lo que vive Cuba, lo que vive Venezuela y lo que vive... No lo saben, pero no nos permiten vivir nuestra fe como debería ser. Y bueno, hay un desconocimiento total de lo que es la fe. Allá nos quieren llevar el comunismo a destruirnos lo más sagrado que tenemos.